Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Cuando usted ya lo encontró, me indica un amén. Gloria a Dios. A este mensaje lo hemos titulado Un leproso profundamente agradecido con Dios. Y dice aquí en el versículo 11, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el año 1865, estoy hablando más de un siglo atrás, en el año 1865, el estado de Hawái, ¿cuántos saben o conocen o han escuchado del estado de Hawái? Amén. El estado de Hawái en el año 1865 introdujo leyes que permitían el arresto y el traslado de personas con lepra a lugares de tratamiento o aislamiento en una península, en un lugar que se llama Kalaupapa, y que hasta este día ese lugar es real, existe. Y esta historia que le estoy compartiendo es una historia real, verídica, que usted lo puede buscar en el internet, que en el año 1865 el estado de Hawái introdujo leyes para que fueran a arrestar, a trasladar personas que tenían lepra, una terrible enfermedad de la lepra, en esa isla de Kalaupapa, en una isla que se llama Molokai, de las islas de Hawái. Y según la historia dice que más de 8,000 personas quedaron ahí desterradas por muchos años. ¿Y cuál era la razón? La razón era porque estas 8,000 personas que fueron arrestadas tenían la lepra. Y la isla de Molokai comenzó a albergar enfermos de la lepra a partir del año 1866 hasta el año 1969. Y cuando se levantó la ley de aislamiento en el año 1969 contra la lepra, dice que desde el año 1866 hasta el año 1969, dice que se llevaban a personas a esa isla para que esas personas estuvieran excluidas, para que esas personas no estuvieran viviendo en la sociedad, porque esas personas que tenían lepra, según la historia dice que era una terrible enfermedad que contaminaba a las demás personas de su alrededor, contaminaba a las personas en la ciudad en esa isla de Hawái. Entonces lo que hicieron fue de que el estado de Hawái empezó a introducir estas leyes de arrestar, de capturar personas con esa lepra. Y por ahí en el año 1936 dice que transportaron a una niña de nombre que acaba de morir hace unos años atrás, una niña de solamente 13 años de edad,
se llamó Nancy Breed. Dice que a esta niña de 13 años fue arrestada y la llevaron forzadamente. La llevaron a esta niña porque esta niña contrajo lo que es la lepra. Y cuenta esta niña que a la edad de 13 años dice que cuando la arrestaron a esta niña, dice que la tomaron, la arrestaron y la llevaron a esa isla y no tuvo oportunidad, no tuvo ninguna chance de despedirse de sus padres, de sus familias. Y esta niña dice que cuenta, o esta mujer dice que cuenta, que esta mujer lloró mucho y lo que pudo hacer fue de solamente saludar a sus familias y despedirse. Y ella nunca vio a sus familias porque permaneció en esa isla de Molokai, ¿verdad? Por muchos años, por más de 79 años permaneció ahí. ¿Y a qué le quiero, y por qué le estoy contando esta historia, mis amados hermanos? Repito, esta historia fue una historia real, que en esos años atrás, muchas personas que tenían la lepra fueron despreciados, menospreciados, eran aborrecidas, eran personas que no tenían derecho alguno, eran personas que vivieron una vida triste y terrible en aquel entonces. Y volvamos aquí a Lucas capítulo 17, versículo 11. Nos dice y nos cuenta una historia real y verídica que en los tiempos del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús dice que se dirigía hacia Jerusalén. Él iba hacia Jerusalén con un propósito, pero le era necesario pasar entre Samaria y Galilea. Y luego en el versículo 12 nos dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y la pregunta que yo me hacía cuando leía este pasaje del versículo 12, me preguntaba yo esta pregunta, y les pregunto a ustedes en esta noche: ¿acaso Jesús no sabía que le esperaban a él estos 10 hombres leprosos? Amén. El Señor sabía. No sé si usted se acuerda de la historia de la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4, ¿verdad? Donde nos habla de que dice la Biblia que le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria por un propósito, para ir a restaurar la vida de una mujer que ya había tenido más de 5 maridos. Y aquí vemos una vez más que el Señor Jesús estaba entrando en una aldea. Y no, Él no fue a esa aldea por coincidencia o por accidente o porque Él no sabía a qué se iba a enfrentar. Él sabía de que Él iba a encontrarse con 10 hombres leprosos. Y esos 10 hombres leprosos, hermanos, estaban muy necesitados de Dios. Estaban necesitados de recibir una sanidad de su cuerpo. Estas personas leprosos, estos hombres, 10 hombres leprosos, dice que los cuales se pararon de lejos. Y me llama la atención aquí en este versículo 12, en la siguiente frase, después de la coma, después de la palabra leprosos, coma, dice: los cuales se pararon de lejos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén y pasando por Samaria y Galilea, dice que entró en esa aldea y se le aparecieron 10 hombres leprosos en el camino. Pero dice que estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos. No se acercaron al maestro, sino que estos 10 hombres se pararon desde lejos, a una distancia del maestro.
Y la pregunta que brotó cuando yo leía este pasaje, este versículo, la pregunta que yo meditaba al leer este pasaje es esta: ¿por qué es que estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos? Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí sin levantar su mano contrajeron el virus del coronavirus? Y yo creo que algunos de los que están aquí contrajeron la pandemia del coronavirus. Y aquellos que contrajeron la pandemia, el coronavirus, ustedes saben de que eso no fue fácil. Porque cuando uno contrajo el coronavirus, tenía que estar en una cuarentena, ¿sí o no, hermanos? Tenían que estar encerrados y no podían hablar, ni comunicarse, ni relacionarse con sus familiares. ¿Por qué? Porque el peligro era de que si yo estaba contaminado con el coronavirus, podía contaminar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, aquellas personas que contrajeron el coronavirus tenían que aislarse, apartarse, encerrarse en un cuarto. Y eso no fue algo fácil para las personas que contrajeron el coronavirus. Y aquí nos dice en el versículo 12 que estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos, no se acercaron al maestro. ¿Por qué? Porque dice aquí en Lucas, vaya conmigo a Levítico capítulo 13. En Levíticos capítulo 13, versículo 3, nos dice las consecuencias, la vergüenza que atravesaban las personas con lepra, la humillación que tenían que padecer esos hombres con lepra. En Levíticos capítulo 13 nos dice en el versículo 3: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de la lepra es, y el sacerdote le reconocerá. Es decir, el sacerdote lo tenía que examinar, la piel, la llaga donde estaba esa lepra. Y cuando el sacerdote examinaba el cuerpo de esta persona que tenía la lepra, dice que cuando el sacerdote lo examinaba y miraba que brotaba alguna clase de llaga en su cuerpo, en su piel, ¿verdad? En su frente o en su brazo, donde sea, dice, el sacerdote lo que hacía era que lo examinaba. Y si el sacerdote se daba cuenta que aquella persona tenía alguna clase de lepra, él lo declaraba inmundo. Se da cuenta, mis amados hermanos, que cuando alguien contrajo la lepra en la antigüedad, eso era una enfermedad terrible, horrible. ¿Por qué? Porque los sacerdotes los pronunciaban a ellos inmundos. ¿Y cómo se sentiría uno? ¿O cómo se sentía un hombre leproso en aquel tiempo que el sacerdote le dijera: ¿sabes qué? Eres un inmundo. Apártate de esta ciudad o salte de esta ciudad y tienes que vivir afuera de la ciudad. Y eso era algo triste. Era algo terrible para aquellas personas que contraían lo que era la lepra. Y en el versículo 45 de ahí de Lucas capítulo 13, vea lo que dice el versículo 45. Y el leproso en que hubiere llaga, es decir, el hombre o la mujer que contraía la lepra, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados
y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, 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 inmundo. Eso era la vida de los leprosos en aquel tiempo, que cuando los sacerdotes lo examinaban y los sentenciaban que habían contraído la lepra, no les faltaba nada a estos leprosos que rasgarse sus vestidos y dice su cabeza cubierta, dice, y tenían que pregonar, tenían que anunciar a todas las personas, a todas las gentes en las ciudades donde ellos estaban. Tenían que pregonar, es decir, ellos tenían que hacer notorio en alta voz, que todos supieran de que ellos eran inmundos, inmundos. Es decir, ellos tenían que pasar por una humillación. Ellos tenían que decir esto, avergonzarse de sí mismo, porque, hermanos, cuando alguien contrae esa enfermedad, yo creo que eso no fue algo fácil. Fue algo difícil, algo que nadie quisiera atravesar por eso. Y las personas, los leprosos, tenían que decir en alta voz: inmundo, inmundo. Y también los leprosos eran personas que habitaban solos. Eran personas que tenían que vivir fuera del campamento. Ahí en el versículo 46, un versículo adelante, nos dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Este estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, las personas con lepra tenían que vivir fuera del campamento. En aquel entonces, en los tiempos de Moisés, había personas con lepra. Y era algo terrible. Era como que hubieran recibido una maldición de parte de Dios. Y estas personas con lepras, dice que tenían que vivir solos fuera del campamento. Y siempre tenían que estar afuera del campamento, afuera de la ciudad. Y en estos tiempos, si alguien hubiera contraído la lepra, hermanos, yo creo que como esta jovencita que les conté de la historia, ¿verdad? Que fue arrestada y tuvo que ser trasladada a una isla de Hawái. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las personas le tenían miedo que contrajeran esa lepra de cualquier leproso. Y esto era la vida de los leprosos. Era una vida triste, era una vida horrible, era una vida que no cualquiera de nosotros hubiéramos querido ser leprosos en aquel tiempo. Mas sin embargo dice que ellos tenían que vivir solos afuera del campamento. En Levíticos capítulo 13, una vez más, versículo 46 nos dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. ¿Se imagina usted cómo hubiera sido si usted viviera lejos de su familia? ¿Cómo se sentiría usted que tuviera que apartarse de su familia, de sus seres queridos, no solo por días, sino por años y quizás aún por el resto de su vida? Y además de esto, los leprosos no podían entrar al templo a ir a adorar a Dios. ¿Y cómo se sentiría usted, mi hermano, mi hermana, que usted hubiera contraído la lepra y no pudiera venir a los cultos y que le era prohibido venir y entrar aquí? Yo creo que eso no hubiera sido fácil para uno. Amén. Yo creo que eso no hubiera sido fácil para uno que hubiera contraído la lepra. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el hospital, anhelaba estar en los asientos aquí. Anhelaba sacarme las mangueras, lo que tenía mi cuerpo, para estar aquí en la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, a veces cuando venimos a la casa de Dios, no aprovechamos el tiempo que Dios nos permite
No aprovechamos y no nos humillamos, no adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Y yo me imagino que aquellos leprosos tenían el deseo de entrar y adorar, estar en el campamento con el pueblo de Israel. Mas sin embargo ellos tenían que estar apartados, tenían que estar excluidos. Eran personas inmundas, eran personas menospreciadas, en las cuales nadie quería estar con ellos, en las cuales nadie quería estar cerca de ellos. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús no actuó así con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Regresemos una vez más a Lucas, capítulo 17. Aquí en Lucas capítulo 17, versículo 13 nos dice que los 10 hombres leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que estos hombres, al ver y al escuchar que el Señor Jesús estaba pasando por ahí cerca de ellos, dice que estos hombres alzaron su voz en desesperación, porque ellos querían recibir una sanidad de parte del Señor Jesús. Ellos ya estaban cansados de vivir menospreciados, excluidos de la sociedad en aquel tiempo. Ellos llevaron vidas marcadas en su vida, de que ninguna persona quería acercarse a ellos. Ellos vivieron vidas solitarias. Ellos vivieron vidas lejos del pueblo de Israel, porque ellos tenían que vivir afuera. Y en el deseo, el anhelo de estos 10 hombres leprosos fue de recibir la sanidad de sus cuerpos. Y ellos lo que hicieron fue de que ellos alzaron su voz, empezaron a clamar, a gritar y a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos querían que tan solamente nuestro Señor Jesús tuviera misericordia de ellos. Y ellos tuvieron que gritar en voz alta, en desesperación, porque ellos querían ser sanados de la lepra. Porque les conté un poquito de la vida de los leprosos, que ellos anhelaban estar sanos, pero como habían contraído la lepra, para ellos no fue algo fácil. Y entonces tuvieron que clamar al Señor Jesús, pidiéndole misericordia a Dios, rogándole misericordia al Señor Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando ellos clamaron Jesús, invocaron el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es ese nombre bendito y glorioso, el precioso nombre de Jesús. Ellos clamaron, dijeron: Jesús, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, tan solamente apiádate de nosotros. Mira nuestra condición, Señor. Nadie nos quiere sanar. No hay medicina, no hay doctor alguno que nos pueda sanar, pero creemos que tú nos puedes sanar, Señor. Y te imploramos, te suplicamos misericordia. Y nosotros, hermanos, éramos como estos leprosos. Un día usted y yo éramos leprosos espirituales, llenos de la llaga, de la lepra, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Estos hombres leprosos estaban llenos de lepra en todo el cuerpo y apestaban. Estos hombres leprosos no tenían con qué curarse. La única opción y la última opción que ellos tenían era de acudir al Señor Jesús, de invocar al Señor Jesús, de llamar al Señor Jesús, que el Señor Jesús tuviera misericordia de ellos. Y así nos encontrábamos usted y yo, llenos de la llaga de la lepra,
No era una lepra literal, pero una lepra del pecado. Había malos pensamientos, había malos deseos, había tantas cosas desagradables delante de Dios. Había tantos pecados que nos ataban, vicios, adicciones que no podíamos romper. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que cuando nosotros clamamos misericordia al Señor Jesús un día, el Señor Jesús no nos desechó, no nos menospreció, no nos apuntó, no nos criticó, no nos dijo apártense de mí. No, el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros un día. Y dice aquí en el versículo 13 una vez más, que esos 10 hombres leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La única esperanza para estos hombres leprosos era el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle los aplausos al Señor en esta noche. Y en el versículo 14 dice que cuando después de que esos hombres clamaron pidiendo misericordia al Maestro, dice en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando esos leprosos clamaron y rogaron misericordia al Maestro, el Maestro no fue como los fariseos de aquel tiempo. Según dice que en aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, los fariseos cuando miraban a un leproso, dice que les decían a los leprosos que tenían que mantenerse 6 pies de los fariseos. Y dice que se cuenta también que los fariseos agarraban piedras para aventárselos a los leprosos. Y eso fue algo terrible, horrible en aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? Aquí dice que cuando el Señor Jesús lo vio a esos 10 hombres leprosos y dio la condición, vio la necesidad de esos hombres, el Señor Jesús no se dio la vuelta y dijo: no los quiero, no quiero que se acerquen a mí, no quiero hablar ni verlos a ustedes como lo hacían los fariseos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que los vio. Y aquí es donde me llama y me toca el corazón, porque cuando yo leía este pasaje, el Señor tocaba mi corazón de una manera muy especial, porque dice que el Señor los vio. No los vio con ojos de menosprecio, no los vio a estos hombres con rechazo, no. Más bien el Señor dice que los vio con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de misericordia. El Señor no fue como aquellos fariseos que se creían santos exteriormente, pero en su corazón tenían tanto pecado, tanta maldad en ellos. El Señor no fue así, y doy gracias al Señor Jesús que Él no fue así con nosotros en aquel día cuando nos acercamos ante su presencia. No sé si usted se acuerda en aquel día cuando el Señor lo tocó a usted por primera vez, pero yo recuerdo que cuando el Señor me tocó por primera vez un día domingo, me acerqué a la presencia del Señor como estos hombres leprosos, necesitado, y le dije al Señor: Señor, estoy lleno de tanto pecado, Señor, he pecado contra ti, apesto, Señor, huelo mal, Señor, hay tantas ataduras que me atan, Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor no me dio su espalda, no me ignoró, no me rechazó. Más bien el Señor Jesús ese día domingo me tocó por primera vez, me perdonó, me restauró, cambió mi vida, quitó este corazón duro de piedra y puso un corazón de carne. Porque cuando el Señor mira a alguien, cuando el Señor pone su mirada en alguien, amados hermanos, el Señor se compadece.
Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, dice la Escritura. Nuestro Señor no es como nosotros, no es como los hombres. El Señor no actúa como nosotros en ocasiones, que le damos las espaldas a nuestros hermanos, o a veces actuamos mal, o a veces nos comportamos mal con actitudes. No, hermanos, el Señor no es así. El Señor es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de compasión, que cuando Él mira a un pecador, dice: ahí hay un pecador necesitado, hay un leproso que necesita de mi amor, ahí va una mujer leprosa, no la puedo ignorar, no la puedo rechazar, se está humillando delante de mí, por lo tanto yo la voy a socorrer, yo la voy a perdonar, yo la voy a restaurar, yo voy a sanar su lepra. Y el Señor dice que cuando Él vio a estos hombres leprosos, Él no los ignoró, no les dijo: váyanse y apártense de mí, o aléjense de mí, yo no los quiero ver, no quiero que se acerquen de mí. No, el Señor dijo, los vio con ojos de misericordia, esos ojos tiernos del Maestro, esos ojos tiernos de tu Señor Jesús. Amados hermanos, cuando el Señor mira a alguien, Él lo mira con ojos de amor y misericordia, y se compadece del vil pecador. Se compadeció de este pecador que está delante de usted. Que cuando ese día me acerqué en la presencia del Señor, le dije: Señor, ¿será que me puedes cambiar? ¿Me puedes perdonar? ¿Será que tú puedes romper todas las ataduras que me vienen atando? Y ese día el Señor por primera vez tocó mi corazón, y sentí el perdón de mis pecados. Sentí como el Señor me había cambiado, transformado. Por primera vez sentí el amor hermoso, precioso del Maestro. Porque cuando Él pone su mirada en alguien, Él no nos mira con ojos de ira. No, miró a cada uno de nosotros como pecadores, viles pecadores, de los más terribles de este mundo. Y aún yo, cuando me acerco a la presencia de Dios, en ocasiones me acerco a la presencia de Dios y me siento tan falto delante del Maestro. No sé si a usted le pasa o solamente me pasa a mí, que cuando yo me acerco al Maestro, me acerco y le digo: Señor, me hace falta tanto cambiar, Señor. Me hace falta, Señor, cambiar muchas áreas de mi vida, de mi corazón. Porque cuando uno se acerca a la santidad de Dios, uno se da cuenta de todas sus manchas, de toda la lepra que tiene uno en su cuerpo. Dice: Señor, yo no soy digno de que tú te acerques a mí. Como esos hombres se tuvieron que parar desde lejos, porque sabían de que nuestro Señor Jesús fue un hombre santo, perfecto y puro. Y cuando uno se acerca al Maestro, humildemente se humilla delante del Señor y dice: Señor, yo no merezco que tú me toques a mí, Señor. Yo no soy digno de que tú me mires con ojos de misericordia, Señor. Yo no soy digno, Señor, que tú me toques, que tú me uses, Señor. Y cuando uno se humilla delante del Maestro, el Maestro le empieza a demostrar todas sus manchas, todos sus errores, todas las faltas que uno tiene en su corazón. Y le hace ver todo lo que hay uno, dice, como nos dice en la Escritura ahí en Isaías capítulo 54, dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Aún el hombre más santo, cuando se acerca a la presencia de Dios, mira su condición, dice: es que me falta mucho más por mejorar. No me puedo acercar a la presencia, a la santidad de Dios, sin antes humillarme delante del Señor. Y esto es lo que hicieron estos hombres leprosos, que cuando ellos se acercaron al Maestro, se acercaron con una actitud de humildad, se humillaron ante la presencia del Maestro, reconocieron que el que estaba delante de ellos no era cualquier hombre, no era cualquier sacerdote, no era cualquier fariseo, ni cualquier levita, no, era el Santo de Israel, el Santo de los santos, el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que hizo todas las cosas.
Y es por eso que esos hombres leprosos se tuvieron que parar desde lejos. Dijeron: ahí va el Maestro, el Santo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no podemos acercarnos a Él porque estamos llenos de lepra. Y así nos sentíamos nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. A veces así nos sentimos. Y cuando nos acercamos a la presencia del Señor y nos reconocemos nuestra condición y nos vemos a la luz de la santidad del Señor, dice uno: wow, me doy cuenta que soy tan falto del Maestro. Pero ¿sabe qué hace el Maestro? El Maestro no nos rechaza. El Maestro no nos ignora, no nos desecha. No. ¿Sabe qué hace el Maestro? Dice: me agrada que te humillas delante de mí. Me agrada que mires tu condición, tu vil condición. Y cuando uno se acerca a la presencia de Dios con esa actitud, ¿sabe qué hace el Maestro? Lo toca, sana las llagas de lepra que hay en uno. Esas lepras que corrompe, que destruye todo el cuerpo, el alma, los pensamientos, la mente, los deseos del hombre. Porque amados hermanos, cuando uno, antes de conocer a Cristo, ¿verdad que nosotros éramos muy faltos delante de Dios? Éramos pecadores de lo más terrible. Éramos drogadictos, algunos éramos mujeriegos, algunos éramos chismosos, algunos éramos criticones, algunos éramos personas celosas, algunos éramos personas traicioneras, ávaros, algunos éramos personas orgullosos, personas altaneros, personas altivos. Y estamos llenos de mucha lepra. Y no había ninguna medicina que nos podía curar. La única medicina que nos podía curar fue el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Versículo 14 dice: cuando el Señor los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En otra palabra, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Por qué ante los sacerdotes? Porque los sacerdotes se encargaban de declarar a una persona inmundo o limpia. Entonces, cuando estos 10 leprosos se encaminaban hacia los sacerdotes, dice que aconteció que mientras ellos iban, dice que fueron limpiados, restaurados. Cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, el Señor empieza a restaurar nuestras vidas, empieza a restaurar las áreas, esas áreas que no podemos cambiar, transformar. Dice que aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Versículo 15. Y uno dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Es decir, que cuando los 10 leprosos iban encaminándose a mostrarse, a presentarse delante de los sacerdotes, dice que los 10 fueron sanados en aquel momento, en aquel instante. Pero uno reaccionó y dijo: pero el que me sanó fue el Señor Jesús. Ahora el Señor me sanó desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y no puedo quedar así sin regresar al Maestro y darle gracias y glorificar al Señor Jesús y alabar al Maestro, alabar a nuestro Dios. Dice que viendo que había sido sanado, dice, y yo no sé cuántos años habían pasado que estos hombres leprosos tenían con esta enfermedad. No sabemos, pero quizás algunos tenían años, quizás 20 años, 30 años, no sé, ¿verdad? Pero uno dice que cuando el Señor sanó a los 10, uno dice que uno volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, el que fue sanado quedó agradecido con Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? Tristemente, dice que
en el versículo 17, pero antes de ir ahí, vamos a leer lo que dice el versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Dice que aquel que recibió su sanidad, dice que regresó a los pies de Cristo, regresó y se humilló, se puso su rostro en tierra, dice, y empezó a adorar, a alabar al Maestro. Porque cuando alguien recibe su sanidad, sea espiritual, sea algo físico, ¿sabe qué, hermanos? Uno no puede quedarse como un malagradecido, no. Uno tiene que darle gracias a Dios. Cuando el Señor me levantó de 2 operaciones, ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo entré por esa puerta, empecé a llorar y le dije: Señor, estoy en tu casa, estoy finalmente en tu casa, Señor. Y este hombre leproso regresó agradecido con el Maestro, con el Señor Jesús, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida, hermano, uno no puede callar. Uno tiene que alabar a Dios, uno tiene que adorar a Dios, uno tiene que exaltar al Maestro, uno tiene que darle gracias al Maestro. Porque cuando uno recibe algo de parte de Dios, oh hermano, no hay palabras que puedan expresar ese agradecimiento. No hay dinero que pueda pagar el agradecimiento. No hay dinero, nada. Solamente tiene que brotar de lo más íntimo del corazón, un agradecimiento de lo más profundo del corazón del hombre. Decirle: Señor, reconozco que lo que tú has hecho por mí no fue obra de hombres, no fue obra de doctores, no fue obra de cirujanos, no, fue obra tuya, Señor, fue obra tuya, mi Señor y Salvador. Y dice que este hombre se postró en tierra a los pies del Señor Jesús, dándole gracias. ¿Cuánta gratitud tenía este hombre? Yo me imagino que tenía tanta gratitud. Yo no sé cuánto gratitud, pero yo me imagino que este hombre quedó agradecido con el Señor Jesús por el resto de su vida. Y cuando uno, hermanos, recibe un milagro de Dios, uno queda agradecido con Dios por el resto de su vida. Amén. Y Dios quiere personas agradecidas con Él. Amado hermano, hermana, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Si Dios hizo un milagro en tu vida, dale gracias a Dios todavía. Si el Señor hizo algo en tu vida, publícalo a los demás. Dile a las personas, dile: ¿sabes qué? El Señor cambió mi vida. El Señor me sacó del hospital, etcétera, etcétera. Porque cuando uno recibe algo de parte de Dios, si es una sanidad o algo, uno no puede callar los milagros que el Señor hace en uno. No puede callar lo que el Señor hace por uno, hermanos. Uno no puede callar. Por eso que cuando usted y yo vengamos aquí a la casa de Dios, procuremos adorar al Señor. No vengamos solamente a pedir al Maestro, pedir y pedir. No, vengamos con esa actitud de este hombre leproso. Vengámonos delante de Él y adorémoslo. Bendigamos su nombre, exaltemos su nombre, porque es lo que el Maestro desea de nosotros. El Maestro quiere que nosotros seamos personas agradecidas y no malagradecidas. Porque dice en el versículo 17: respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué pasó con los 9? Los 9 se olvidaron del milagro que el Maestro había hecho por ellos. Se olvidaron, dijeron: no, pues ya nos salvó el Maestro, ahora me voy a ir a los vicios, ahora me voy a ir a la borrachera, ahora me voy a ir a los cines. No, Dios no quiere personas malagradecidas. Dios quiere personas agradecidas con Él. Sea que Él te dé o no, sea que Él nos dé o no, pero agradecer al Maestro, ¿verdad? Porque Él es bueno con nosotros y sigue siendo bueno con nosotros. Dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y qué pasó con los 9? ¿Dónde están? Bueno, los 9 se fueron a hacer sus vidas. Se olvidaron de ese milagro que el Señor les hizo y se fueron una vez al mundo. Y qué terrible, qué triste para estas personas, estos leprosos que
Después de que el Señor Jesús los sanó y tenían una terrible enfermedad por muchos años, ni se acordaron de regresar al maestro y darle gracias al maestro. Solamente uno se regresó y volvió y reconoció la obra maravillosa que Él hizo en él. Y volvió y se humilló y se postró a los pies del Señor y empezó a adorar al maestro. Hermanos, yo creo que cuando Dios hace una obra en alguien, cuando Dios hace una obra real y genuina en una persona, esa persona tiene que ser diferente, tiene que salir diferente. Porque cuando uno entra a la presencia, a la gloria de Dios, ahí no hay evidencia. Esa evidencia es que esa persona sale diferente. Sale con algo diferente en su alma. Cambios suceden. Dice que respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjeros, sino extranjero. Ninguno de los 9 se acordó de regresar y darle gracias al maestro, sino que solamente uno, solamente un extranjero, un samaritano. No fue un judío el que regresó a los pies del Señor Jesús. No fue un judío de esos judíos fariseos, no. Fue un samaritano, un necesitado, un leproso. Porque cuando uno es sanado y Dios hace un cambio en la vida de él o de ella, ¿sabe qué? Uno tiene que adorar, alabar al maestro, darle agradecimiento al Señor Jesús por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios no quiere que nos olvidemos de dónde nos sacó el maestro. Porque cuando uno se acuerda de dónde me sacó el maestro, oh, pues yo fui esto. Y uno se acuerda: Señor, tú me sacaste del pecado, tú me sacaste de los vicios, tú me sacaste de las adicciones, me sacaste de las ataduras, Señor. Señor, me acuerdo que yo antes era una persona terrible, Señor. Mas ahora, Señor, has cambiado mi alma, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Dele gloria al Señor en esta noche. El versículo 18 dice una vez más: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de estos 10 leprosos? Que todos regresaran a darle gloria y honra al Señor Jesús. Pero solamente uno se acordó y regresó a los pies del maestro. ¿Eres tú de esos que se acuerdan y regresan a los pies del maestro? ¿O somos de aquellos leprosos, de esos 9 leprosos que cuando el Señor hace una obra nosotros nos olvidamos y vamos una vez más al pecado? Vamos una vez a meternos, una vez a practicar una vez el pecado. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos como aquel leproso que regresó al maestro, como ese samaritano que regresó. Y yo me imagino que cuando ese samaritano fue sanado de su lepra, yo creo que este hombre tuvo que hacer algo para el maestro. Yo imagino que este hombre le dedicó su vida al maestro, sirviéndole, agradándole. Y eso es lo que el maestro quiere de nosotros. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó el maestro, no. Que nos acordemos y le demos gracias al maestro. Y cuando vengamos a la casa de Dios, que aprovechemos el tiempo. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos últimos, tiempos peligrosos. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y en el versículo 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor lo sanó a este leproso. Le dijo: hijo, hija, levántate, levántate. Ahora eres limpio. Ahora ya no tienes la lepra. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete y ve, sírvele al Señor. Ve y adora a tu Señor. Ve y dale gracias a tu maestro. Gloria a Dios.
Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta noche, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor.